lo que hay que hacer. Nota. Este ensayo fue inspirado por un comentario que recibí el otro día de una persona que me afirmó que era absurdo esperar que un trabajador, después de una dura jornada laboral de 12 horas, se pusiera a leer un libro para elevar por su propia cuenta su nivel de educación. A esa persona le digo, gracias. Si tuviera, porque se me hiciera la pregunta, que hacer un breve croquis de las reformas necesarias para sonsacar a un país hispano como México de su miseria tercermundista, consistiría más o menos en lo siguiente. Lo primero que hay que hacer es hacer inventario de la situación. Reconocer que México, al igual que el resto de Iberoamérica, no es Europa para aplicar las fracasadas soluciones del materialismo dialéctico, marxismo-leninismo, estalinismo, que tuvieron lugar en las grandes reformas socioeconómicas europeas del siglo pasado. Si comparamos la Iberoamérica actual con la Europa de los 2 siglos anteriores, inmediatamente nos damos cuenta de que no hay forma de hacer una comparación. Europa, y por ende la cultura y el nivel educativo de la población europea, ha gozado de la presencia y de la magistral obra de las mentes filosóficas, científicas y hasta artísticas más dotadas de la historia del planeta. En la filosofía, desde los presocráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles, hasta Stuart Mills y Nietzsche, Hegel y Marx, y en términos más contemporáneos, Bertrand Russell, amigo de Einstein, y Wittgenstein, Europa ha producido gigantes cuya semblanza en otros países del mundo ha sido escasa. En las ciencias y en las matemáticas, desde Pitágoras y Arquímedes hasta Newton y Einstein, desde Mendel, padre de la genética, hasta Darwin, padre de la teoría de la evolución, desde Ramón y Cajal, padre de las neurociencias, y Freud, padre de la psicología, hasta Francis Crick, el descubridor de la estructura del ADN, a quien tuve el tremendo privilegio de conocer en el Instituto Salk de UCSD, el mundo científico, matemático y tecnológico en el que vivimos es directamente e indisputablemente el resultado del intelecto europeo. No importa la disciplina científica que se estudie, casi nunca vamos a escapar del legado de la aportación intelectual proveniente directamente de Europa. Acéptenlo, el mundo no es aplanado. Si en el continente americano los Estados Unidos han logrado ser lo que son, se debe a que 1. Descienden cultural e ideológicamente de Gran Bretaña, cuyo nivel de desarrollo intelectual ha sido, escritores y artistas aparte, y sigue siendo muy superior al de España y Portugal. 2. Han mantenido un vínculo cultural y político muy estrecho con el antiguo poder imperial, desde la formación de los servicios de inteligencia americanos, con el apoyo y patronazgo de los británicos, hasta la colaboración y el apoyo actual en misiones militares y diplomáticas internacionales. Esta unión le ha dado una continuidad con sus orígenes culturales. No se ve ese tipo de cooperación en el mundo hispano. 3. Han sido el repositorio del intelecto europeo e internacional desde la Segunda Guerra Mundial, dando acogida a todos los cerebros huyendo de la quema de la destrucción bélica propiciada por la agresión alemana. Así, por ejemplo, desde Einstein hasta Houdini, muchos grandes acabaron siendo residentes, si no ciudadanos de los Estados Unidos. En el siglo pasado, mientras que Europa dio origen a los genios más grandes del planeta, los Estados Unidos los dio residencia y seguridad económica. Los Estados Unidos opera muy al contrario de lo que se ve típicamente en los países hispanos, los cuales, plagiados por una xenofobia que les induce, mediante su manifiesto tribalismo, a una tendencia a rechazar contribuciones ideológicas y personales provenientes de otros países que no sean los suyos. A modo de digresión parentética, hay que hacer hincapié en los orígenes históricos de ese tribalismo típico de la hispanidad que proviene culturalmente de los reinos musulmanes de taifas presentes en la península ibérica durante casi 8 siglos. Este tribalismo se expresa aún en situaciones en las que no existe una definida identidad tribal. Esto ha sido un defecto endémico de la cultura hispana. El mexicano, por ejemplo, con frecuencia rechaza la categorización internacionalmente reconocida y justificada por realidades lingüísticas, religiosas, históricas y culturales, a ser designado como un país hispano sin darse cuenta de que, anterior a la colonización,
no existía una dominante identidad étnica de ningún modo, ni lingüística, ni religiosa, ni cultural, etc., en lo que el espacio geopolítico que ahora se conoce como México. Este rechazo le enajena del beneficio de cualquier movimiento de solidaridad internacional con el resto de Iberoamérica, no digamos lo que le aliena del beneficio del rico patrimonio histórico-cultural europeo mediante su herencia española. Donde el único idioma que les une es el castellano, donde la religión dominante es la religión católica originaria de España, y donde los nombres y apellidos parecen sacados de una guía telefónica de Madrid, se rechaza lo que históricamente es innegable. México es una nación de predominante ascendencia cultural española, es decir, es un país hispano, o si prefieren, hispánico. Tampoco el mexicano típico reconoce el efecto de esta absurda y necia posición y lo que le implica para la formación de su propia identidad nacional y consiguiente conciencia social. La implicación es simple. Al negarse en reconocer la única realidad histórica que les une a todos, puesto que pocos mexicanos descienden simultáneamente de los aztecas, de los mayas, de los apaches, de los toltecas, de los chichimecas, de los olmecas, de los yaqui, de los kumiai, de los Cucapa, de los Paipai, de los Quiliwa, de los Caila, de los Acula, etcétera, etcétera, se le imposibilita a México fomentar una identidad nacional, lo cual es un factor previo para una conciencia social. Sin reconocer el único patrimonio cultural que les pueda servir de base para una identidad nacional unida, pasarán siglos antes de que México experimente una verdadera y auténtica identidad nacional. Sin una identidad nacional no puede haber solidaridad. Es decir, los mexicanos solitos se ponen en un divisivo jaque perpetuo que contribuye categóricamente a cementar su propia condición como recurso humano explotable. Ellos se dividen y son conquistados. Habiendo dicho todo eso, y volviendo al tema anterior, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. El nivel relativamente bajo de religiosidad en Europa es directamente un reflejo de su nivel de logro intelectual. Es decir, los países más religiosos, las culturas más arraigadas en lo que podemos llamar la cosmovisión mágico-ilusoria de la religión, son los más intelectualmente incapacitados, los más ignorantes. La ignorancia en este caso es el primer impedimento al progreso de un país y puesto que la religiosidad fomenta una ignorancia deliberada, es el verdadero enemigo del progreso hacia un futuro de bienestar social en cualquier sentido de la palabra. No es de pura casualidad que estadísticamente hablando, los países más religiosos del planeta sean también los más pobres, los más violentos, los más corruptos, los que registran el peor récord actual e histórico de violaciones de derechos humanos, los que demuestran el mayor índice de corrupción política, de criminalidad general y de impunidad judicial. Y fíjense hasta qué punto la religiosidad incapacita los poderes del raciocinio del ser humano, que ese pueblo religioso, cegado en su ignorancia, y que sigue rezando a Dios y a los dioses, a los santos y a los demonios, a los ángeles y a los espíritus, y hasta a la muerte misma, es incapaz de darse cuenta de que siglos de plegarias no han resuelto lo más mínimo su situación. En todo el tercer mundo se puede declarar, si en riesgo a la exageración, que la religión es la anestesia de la mente que rinde al espíritu insensible a su abominable condición y desmotiva y desorienta al cuerpo a socorrerse a sí mismo. Ciertamente, para el creyente, la falsa esperanza de la fe se convierte en la única riqueza, en la única justicia, en la única dignidad y la única prosperidad al que puedan aspirar los pobres. El lector, el oyente o el vidente escéptico pueden ir a nuestra página de Facebook del Boletín de Análisis Hispanista o al blog del mismo nombre para ver los resultados estadísticos del proyecto Dédalo, que demuestran gráficamente y matemáticamente la realidad a la cual me refiero. Pero en México, la religiosidad de origen europeo, español, cobra un altísimo precio que el mexicano típico no repara en reconocer.
aferrado en su culto a una religión española, no puede sino rechazar y despreciar como herejías las religiones propias de su rica herencia precolombina. Es decir, el dominio de la fe española le lleva al rechazo de su herencia indígena. Por otra parte, el resentimiento que el mexicano siente hacia su herencia española en gran parte es debido, con justificación, al maltrato de los pueblos indígenas por parte de los españoles, alienándose así de la rica herencia intelectual europea que es propiamente suya. El resultado es que el mexicano odia a su padre español y desprecia a su madre indígena, lo cual le deja como huérfano, jaque mate. Irónicamente, la única forma de fomentar una pluralidad religiosa cultural en un país repleto de una rica diversidad étnica como México es precisamente elevar el nivel de erudición general de la cultura. Primero, al adoptar oficialmente una posición religiosamente neutral mediante la adopción de una cosmovisión filosófica científica, la cultura mexicana vería a todas las creencias religiosas tal y como son, creencias y no verdades. Segundo, al elevar la conciencia cultural en términos de un conocimiento de la historia universal, el mexicano se daría cuenta de que el proceso de la colonización española, aun siendo indudablemente ignominiosa, sigue un patrón mundialmente reconocido y repetido en todo lugar del planeta desde el inicio de la historia. La historia mundial no ha progresado tanto en términos de una lucha de clases como ingenuamente afirmó Marx, sino en términos de invasiones de culturas menos fuertes por aquellas militarmente y con frecuencia también tecnológicamente más poderosas. Y ese proceso de invasión invariablemente conlleva el robo, el pillaje, el asesinato, la violación y la explotación. Iberoamérica no es una excepción a ese proceso universal, lo cual implica que ya es hora de que el iberoamericano se desenganche de sentirse como la suprema víctima del mundo. El afán de la conquista se resume en las palabras inmortales de Genghis Khan, explicando a un teniente suyo en qué consiste la mayor felicidad del mundo. La felicidad, informa el gran Khan, consiste en dispersar al enemigo, ahuyentarlo delante de ti para ver a sus ciudades reducidas a cenizas, ver a los que le aman envueltos en lágrimas, y también tomar en tu seno a sus esposas e hijas. Esa es la cruda realidad de ser un pueblo conquistado. Toda cultura en la historia del mundo ha tenido que lidiar con la realidad de ser colonizada, y o bien ha dejado de existir, o bien se ha adaptado para seguir adelante. Ya es hora de que el mexicano deje de sentirse el eterno mártir de la injusticia de la historia. Supérenlo. Ya lo oigo venir. Esa voz del negativista desafiante que afirma, pero en cualquier país tercermundista la ignorancia es el proceso de la colonización y la religión la mayor herramienta para implementar ese proceso. Sí, es cierto. ¿Y qué? Igualmente es cierto que Iberoamérica inconscientemente quiere. Y digo inconscientemente porque el pueblo iberoamericano se encuentra demasiado embrutecido en su actual estado de ignorancia para de verdad darse cuenta de las motivaciones que dominan y determinan su presente y futuro. Aplicar desde su desidiosa comodidad el modelo europeo de cambio social y económico mediante una simple reforma política. Eso es imposible, dada la tremenda ignorancia dominante en el pueblo iberoamericano con niveles de religiosidad semejantes en algunos casos a países de África. Si Europa está en una etapa posmodernista, es porque sus poblaciones y culturas integrantes han pasado a través de y han superado etapas en su formación como la Edad Media, el Renacimiento, la Reforma Protestante, la Ilustración, la Revolución Científica, la Revolución Industrial, etc. No digamos innumerables guerras religiosas e ideológicas, mientras países de Iberoamérica en general desconocen los principios básicos propios de la cosmovisión filosófica científica propia del primermundismo europeo. La democracia, original de la antigua Grecia, de la polis de Atenas, cuna de ese movimiento racional que cambiaría el mundo, que nos daría las ciencias y la tecnología, cuna de ese movimiento que conocemos como la filosofía, es una invención, por lo tanto, europea, aplicada y aplicable
solamente en el contexto de una sociedad de hombres libres, políticamente despabilados e igualmente comprometidos con sus sociedades, nada que ver con la realidad latinoamericana. He tenido la insoportable y sumamente irritante experiencia de descubrir que en Iberoamérica, con frecuencia personas con formación universitaria carecen de un conocimiento básico, fundamental de la teoría de la evolución, y que además son intensamente reacias a aceptar que las ideas del creacionismo bíblico son tan retrógradas y han sido tan refutadas por hechos verificados y verificables como aquellas correspondientes a un planeta plano, o aquellas que afirman que las enfermedades son causadas por malos espíritus. Dicho de otra forma, mientras que el primer mundista habita un mundo dominado por una cosmovisión científica empírica, propia de la era espacial y del desciframiento del genoma humano, el iberoamericano aún arrastra una perspectiva religiosa propia de la Edad Media, el africano en muchos casos de la Edad de Hierro. No podemos comparar el nivel de erudición, de formación educacional, de madurez intelectual del europeo promedio con el típico iberoamericano o africano. El latinoamericano típico aborrece la lectura más que a un castigo, y lo poco que lee no comprende. La evidencia más obvia, más irrefutable, más palpable de un sistema educacional fracasado es la falta del hábito de la lectura en la sociedad. Muéstrame una sociedad sin el hábito de la lectura y te mostraré un pueblo ignorante, apático y soberbio, cuyo pasado, presente y futuro está controlado por sus apetitos, dictaminado por sus placeres, regido por la corrupción y la impunidad, e impuesto por otro pueblo más erudito, más industrioso y más dotado a valorar el poder que otorga el cultivo y la transmisión del conocimiento que la lectura ofrece. El cultivo del conocimiento es lo que a los seres humanos nos distingue de las bestias. Sin el hábito de la lectura nos condenamos a ser tratados como tales. Ya sé que se me va a acusar de etnocéntrico. Ya me han dicho de todo y creedme que me trae sin cuidado, porque quien me lo va a decir ni me va a leer ni me va a escuchar detenidamente lo que estoy diciendo. Y si lo hace, no me va a entender, sobre todo si no recurre a un diccionario con antelación. Uno de los más grandes problemas con la falta de formación intelectual es la falta de disciplina emocional, la falta de control a nivel visceral sobre reacciones irracionales e impulsos agresivos. Eso también correlaciona con una alta religiosidad. El por qué lo explicaré en un próximo artículo al respecto. Cuanto menos se desarrolla el intelecto y las facultades autodisciplinarias en general, más impulsivos somos, más violentos, más dados al deleite de los placeres en vez de a la satisfacción moral de las obligaciones cumplidas. Ciertamente, el iberoamericano insiste en creer que los efectos insidiosos y ubicuos de la colonización con los que busca explicar y excusar las disfunciones de su sociedad no le han afectado a él mismo. Insiste en que la corrupción que fácilmente observa vigente en todas las instituciones culturales no le han perjudicado de forma psicológica. Caído en el lodazal, se cree recubierto de una capa de teflón e invulnerable al contexto en el cual se desarrolla. Insiste en la fantasía de que la corrupción y la disfunción de su sociedad se limita a la política y a la educación. El iberoamericano permanece en esa denegación según la cual afirma que esa corrupción política y esa disfunción educativa no tiene origen en las familias mismas donde se crían esos políticos, ni registra sus efectos en los alumnos que se forman y egresan de tales deficientes instituciones educativas. El iberoamericano persevera en la ilusión de que la decadencia que se manifiesta con suma evidencia en todas las facetas de su sociedad no surge de la cultura misma. Y en el caso de admitir que la corrupción y la decadencia y la disfunción son culturales, no acepta que la cultura no es un ente aislado y distinguible de las personas que la forman. Tengo malas noticias para ese iberoamericano. La cultura no es sino la suma de los patrones conductuales, de los patrones de pensamiento y de los patrones emocionales que presentan los habitantes que comparten la misma. La realidad, por lo tanto, es muy diferente a la que el iberoamericano entretiene. La realidad es que esa corrupción, esa decadencia, esa disfunción está en la familia,
en la forma de malcriar a los hijos al no forjarles de acuerdo a un modelo de identidad y de acuerdo a una visión formativa para su futuro que les forje independientes, emprendedores y competitivos y no dependientes de la aceptación familiar y sobre todo de la materna. El hispano cría a los hijos bajo la absurda y autoderrotista noción de que la niñez y la adolescencia son para la recreación irresponsable en vez de para la responsable formación de las bases sobre las cuales se edificará el futuro adulto. La organización familiar latina es un sembradero y criadero de disfunciones psicológicas, entre ellas lo que se conoce como la personalidad coadictiva o codependiente, conocida también como la codependencia. La codependencia es una disfunción psicológica que existe cuando aparece una dependencia con respecto a otros que le lleva al individuo a prescindir de sus propias necesidades emocionales para centrarse en las de otro o de otros, anulándose a sí mismo como ser humano. El codependiente no sabe ni designar, ni imponer, ni hacer respetar límites en otras personas, ni en cuanto a su persona física, ni en cuanto a sus emociones, ni en cuanto a los artículos de su propiedad, aun en el caso de que la persona transgresora le hiera deliberadamente y repetidamente. Tampoco sabe emprender tareas por su cuenta, dependiendo activamente del acompañamiento de otros miembros de su grupo familiar o de amistades, y demostrando lo que clínicamente vendría a llamarse como un trastorno de ansiedad por separación como resultado de la mínima ausencia de sus seres amados, o más bien apegados. El codependiente aprende así, desde niño, a confundir el amor con el apego y a no distinguir el verdadero amor de la disfunción obsesiva y adictiva. De ahí el término personalidad coadictiva. El codependiente afirma su concepto disfuncional del amor con expresiones tan frecuentes en las canciones populares hispanas como "no soy nada sin ti no puedo vivir, tú me completas", etcétera, etcétera. El resultado es que el latino se cría apegado a la aceptación del grupo, temiendo destacar por terror al rechazo y aterrorizado de la soledad. Todo lo contrario de lo que se precisa para ser un futuro líder. La realidad es que esa corrupción, esa decadencia, esa disfunción sociocultural de Iberoamérica, esa codependencia personal y familiar está presente y a la vez es causa de la ausencia del arquetipo del hombre. El modelo del concepto de la hombría en cualquier cultura o sociedad funcional se basa en el arquetipo del guerrero o del héroe. Aquel individuo emancipado, responsable, sabio, confiado, altivo, disciplinado en sus emociones, cauto en sus acciones, respetuoso tanto de su propia imagen como en el trato de los demás, sensible pero a la vez independiente de chantajes emocionales y dedicado a una causa, y es el pilar de su familia, de su comunidad, de su nación. Lejos, muy lejos del héroe guerrero, es lo que se manifiesta en la cultura hispana en general en una versión satírica de ese modelo en la forma de una masculinidad inmadura, insegura, codependiente, violenta, soberbia y viciosa que conocemos regionalmente como el macho ibérico, el machito, el señorito o el machista. El machismo es el resultado invariable de la ausencia de un padre hombre que forme al niño durante su desarrollo y que le sirva de modelo. Es el resultado del dominio del matriarcado en una cultura que consiente al varón, le escuda de la disciplina y le cría como un accesorio emocional personal de la madre. En resumen, el machismo es un producto de una maternidad disfuncional. Esa codependencia del hombre con respecto a su madre forma la base de todas sus relaciones con el género opuesto, ocasionando un enfermizo ciclo vicioso de vulnerabilidad y de resentimiento con respecto a las mujeres, a las cuales culpa, a menos a nivel inconsciente, de su emasculación, frustración que con demasiada frecuencia le lleva a la violencia contra su pareja femenina. El machista se desquita en las mujeres porque resiente haber sido criado para ser un pelele emocional de las mismas. La realidad iberoamericana es que esa corrupción, esa decadencia, esa disfunción está en el concepto del ocio como tiempo para la recreación en vez de como una oportunidad para su propia formación. Y la realidad es que esa corrupción, esa decadencia, esa disfunción está en la falta de responsabilidad personal en cuanto a un control sobre el impulso emocional
ocasionando lo que coloquialmente conocemos como el arranque, el berrinche y el pronto, etc. Pero no solamente en niños preadolescentes, sino en hombres y mujeres, entre comillas por supuesto, designados como tales por edad cronológica, pero no por sus muestras de madurez emocional. La falta de valoración del intelecto dominante en la cultura hispana, manifiesto en el desdén por la lectura, se resume así: es más importante el sentimiento que el pensamiento, es decir, la emoción prevalece por encima de la razón, y por consiguiente nunca se logra una autorrealización personal, familiar, comunal, social o nacional, más allá de la explosión afectiva del momento y del turno. Se comportan como niños malcriados, pero quieren ser respetados por sus propios políticos y por la perspectiva internacional como adultos racionales. No va a pasar. El mundo no es una madre consentidora. En resumen, estamos tratando en Iberoamérica con una población ignorante, emocionalmente inmadura, codependiente, volátil, resentida de su historia e irresponsable, con una correspondiente alta religiosidad y con un retraso intelectual cultural de aproximadamente 4 siglos con respecto al europeo. Si fuera el caso de que a nivel general los pueblos de Iberoamérica se dieran cuenta de que sus deplorables situaciones sociopolíticas y económicas están en directa proporción y en alta correlación con su retraso cultural, aceptarían, de hecho anhelarían, todo empeño proveniente de cualquier origen que se esforzara para remediar la situación. Lejos de ser este el caso, las soberbias actitudes dominantes en la cultura latinoamericana en absoluto corresponden a lo que racionalmente se esperaría de alguien en su situación, pero sí corresponden a la irracionalidad correspondiente a la falta de nivel educativo general. Es decir, mientras que hay, generalmente hablando, un reconocimiento de la existencia de un problema, las causas del mismo se externalizan por completo de tal forma que convenientemente consiguen evitar cualquier responsabilidad personal sobre el presente o el futuro de sus sociedades. Vemos aquí que los culpables son los españoles por la colonización, las corporaciones extranjeras por la explotación, los Estados Unidos por su política de intervención, los políticos nacionales por sus elevados niveles de corrupción, los demás ciudadanos de sus respectivos países por su falta de comprensión, la Iglesia Católica por la imposición de su religión, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas, si en Iberoamérica falta desarrollo intelectual, desde luego no falta inteligencia a la hora de buscar excusas que eviten cualquier compromiso propio con lo único que cuenta, una solución. La solución jamás se logrará mientras que el problema se considere siempre externo y ajeno al individuo, a la familia y a la cultura misma, y por lo tanto fuera de su control y lejano a su responsabilidad. Es una actitud, no obstante, propia de una cultura embutida en una cosmovisión mágico-ilusoria, donde el poder se externa a fuerzas ajenas, los extranjeros, los espíritus, los santos, el karma, los políticos, etc., y nunca a uno mismo. Sin antes tomar una postura de responsabilidad personal y social por su presente, jamás se va a lograr la anhelada condición de dignidad que surge exclusivamente de la potestad y de la autoridad sobre su futuro. El iberoamericano, al igual que el afroamericano y el indioamericano y todas las demás poblaciones del planeta con una destacada ascendencia de origen indígena, forman un gran pueblo conquistado, no solamente por naciones, industrias transnacionales o políticos corruptos, sino por, 1, su propia cosmovisión mágico-ilusoria religiosa que les esclaviza mediante la ignorancia, tanto por su falta de conocimiento filosófico-científico como por su rechazo al aprendizaje del mismo. Y 2, por el efecto de sus esquemas de ser y estar en el mundo que simplemente no son adaptivos a la realidad imperante en el siglo XXI. Simplemente, sus culturas son disfuncionales, tanto por diseño, precisamente ese es el propósito de la colonización, como por empeño, a no querer reconocer que ellos mismos, mediante sus patrones de conducta, de pensamiento y de emoción, siguen insistiendo en tratar de reafirmar la validez de esos mismos patrones autoderrotistas. Se quejan de ser el producto de una colonización y de una explotación, etc., pero ninguno quiere reconocer que personalmente él o ella misma representa en su mismo ser, en su forma de pensar, en su forma de comportamiento, en su forma de sentir, el carácter de esa colonización. Más claro,
Son ciegos que deniegan su estado de ceguera y que resisten a cualquiera que se lo señale. Lo primero que hay que hacer es reconocer que, en términos poéticos, Iberoamérica es ciertamente, como describió el poeta presente, un pueblo de nadie. Pueblo de nadie. Tierra parca de sueños, almas de esclavos, pueblo que implora dueños y se vende por centavos. Tierra sin piernas ni ilusiones, caminan arrastrados, pueblo sin visiones donde se paran acostados. Tierra de pesadillas ni a soñar se atreve, pueblo que nace de rodillas y lo mediocre promueve. Tierra de futuro ausente, pueblo sin ídolos ni figuras, colonizados de cuerpo y mente, héroes sin bravuras. Tierra sin riqueza de visionarios, pueblo de corruptos y vicarios, exiliado de guerreros, desterrada de sabios. Tierra de fueros, pueblo de soberbias y apatías, vacía de causas, repleta de rebeldías. Tierra ignorante que rechaza enseñanza, tierra supersticiosa y con eruditos resentida, pueblo de infancia malcriada, de juventud desperdiciada y consentida. Tierra tan pobre que solo el dinero adquiere, donde el que más tiene es el que vale. Pueblo sin compromiso ni disciplina, tierra perdida, pueblo de nadie.